Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección de este curso de alemán. Este video es una continuación directa del anterior, que si lo vieron sabrán que se trata de las conjunciones subordinantes, que son algunas palabras muy útiles y más que útiles, vitales para poder expresarse en alemán. En el video anterior vimos cómo se decía, por ejemplo, antes de que tal cosa, dado que tal cosa, en caso de que tal cosa, ese tipo de expresiones que son tan importantes. De eso se vienen tratando estos videos. Estos son conjunciones que además van muy de la mano con el tema de Nebensatz. Entonces deben conocer muy bien este término y pues las reglas gramaticales. Mi nombre es Esteban y estas son las conjunciones subordinantes en alemán parte 2. Compañeros, miren esta palabra, obwohl. Esta palabra es básicamente la forma alemana de decir aunque, ¿vale? Aunque tal cosa, tal otra cosa. Aunque ella es pobre, ella está contenta. Lo de siempre, acá primero está la Nebensatz, ¿no? Aunque ella es pobre, obwohl sie arm ist, ella está contenta. Ist sie zufrieden. Se empieza con el verbo, por lo que ya he mencionado innumerables veces. La Hauptsatz está en segundo lugar, después de la Nebensatz. Y como ya se imaginarán, se puede intercambiar, ¿vale? Entonces, ella está contenta, aunque ella es pobre. Sie ist zufrieden, obwohl sie arm ist. Seid. Con esta palabra, amigos, por favor, tengan cuidado porque esta palabra también es una preposición que, aunque tienen significados parecidos, pues gramaticalmente es muy diferente una preposición a una conjunción, que es lo que estamos viendo, que son esas palabras que inician las Nebensatz. La preposición era como por ejemplo lo que veíamos en el video de cuándos, cuando les explicaba que seit se decía como desde hace 2 años, por ejemplo, seit 2 Jahren. Eso era preposición. Pero aquí es otra cosa, aquí es una manera de iniciar una subfrase o una Nebensatz. Y también significa desde. Yo vivo en Berlín desde que he nacido. Entonces ese desde que se dice también seit, ¿vale? Yo vivo en Berlín. Ich wohne in Berlin desde que he nacido. Seit ich geboren bin. Si vieron el video de cómo saber si el auxiliar de un perfecto era haben o Dasein, ahí van a saber que este verbo nacer es un caso especial y el auxiliar es sein. Por eso es geboren bin, no es geboren habe. Nada más por si no lo sabían. Y aquí por favor también observen que la Nebensatz es un perfecto. Pasa parecido a lo que les mostré en el ejemplo final del video anterior con nachdem, y es que estas conjunciones como nachdem o seit se refieren a eventos pasados, ¿vale? Entonces por eso la Nebensatz por lo general pues va en pasado, ¿no? Va en pasado perfecto. Y cuando va en pasado perfecto pues debe llevar el verbo auxiliar y el verbo conjugado en perfecto. Entonces tengan en cuenta eso, que cuando lleva esos dos verbos, el que va al final en la Nebensatz es el auxiliar. Por eso al final acaba bin, que es el auxiliar en este caso. Si no fuera una Nebensatz y yo quisiera decir solamente yo he nacido, eso se dice ich bin geboren. Y aquí viene otra que es prácticamente la misma, amigos, que es seitdem. De hecho se parece y todo. Se podría decir que prácticamente es lo mismo, es decir, significa desde que tal cosa. ¿Vale? Hagan de cuenta que seit es como una versión acortada de seitdem, por decirlo brevemente. Desde que él no trabaja más, él es feliz. Desde que él no trabaja más, seitdem er nicht mehr arbeitet, él es feliz. Ist er glücklich. Y acá por favor noten que se hizo un pequeño truquillo en la Nebensatz, y es que para evitar usar el pasado se dice ese nicht mehr, no más. Es como que esto se podría entender como desde que dejó el trabajo, pero sin usar el pasado. Entonces se dice desde que no trabaja más. Es nada más para que no se confundan. Pero pues tiene como el mismo significado. Yo también podría decir desde que él no ha trabajado más, él es feliz. Entonces sería seitdem er nicht mehr gearbeitet hat, ist er glücklich. Si lo ven, o sea, es como lo mismo. Amigos, so das. Esta palabra quiere decir de modo que, ¿vale? Es como para explicar una consecuencia
de lo que está diciendo la Hauptsatz o la frase principal. Y vamos a hacer el ejemplo con un vocabulario muy conocido para que entiendan la función de esta palabra, de so das. Yo estaba muy cansado, de modo que fui temprano a la cama. Entonces ese de modo que, so das. Y el resto lo mismo de siempre, ya se sabe en la estructura de la frase, el orden de las palabras de los verbos, cuál es la Nebensatz, cuál es la Hauptsatz, en dónde va el verbo arriba, abajo, etc. Y si no se lo saben o necesitan recordar, pues desde el video 50 en adelante está todo detallado. Yo estaba muy cansado. Pasado del verbo ser, eso sí ya lo tienen que saber sí o sí, amigos. Ich war sehr müde. Ich war sehr müde. De modo que fui temprano a la cama. De modo que, so das. Fui temprano a la cama. Recordemos lo que les dije en el video anterior. Ir a la cama o ir a dormir se dice en alemán ins Bett gehen, ¿vale? Pero acá es pasado, entonces ese gehen era ging, cuando se pasaba pasado con ich. De modo que fui temprano a la cama, so dass ich früh ins Bett ging. Algunos dicen también zu Bett, ¿vale? O sea, es válido, pero en lo que yo he escuchado más se dice ins Bett, que es una contracción de in das Bett. Aquí les voy a decir dos de una vez, amigos, y eso es porque son prácticamente lo mismo, es decir, son intercambiables, tienen el mismo significado, como lo que pasaba con before y ¿se acuerdan en el video anterior? Pues aquí pasa lo mismo, pero con estas dos, que son solange y während. Estas conjunciones quieren decir mientras que. Y si ustedes son aplicados, de pronto algunos se preguntarán, pero esto ya lo habíamos visto con otra que era indem. ¿Se acuerdan que indem habíamos dicho que su traducción más aproximada era mientras que? Hay una diferencia, amigos. Y es que cuando usamos indem, lo que estoy diciendo es que ambas cosas, ambas acciones, la de la Hauptsatz y la Nebensatz, ocurren al mismo tiempo, pero de alguna manera una está ligada a la otra, una es consecuencia de la otra. ¿Se acuerdan que el ejemplo era como él ahorra gasolina mientras que conduce despacio? O él ahorra gasolina conduciendo despacio. Sí, son dos acciones que están ligadas. Una es producto de la otra. Entonces en ese caso utilizamos indem para decir ese mientras que. En cambio con solange y während, aquí no pasa eso. Aquí las dos acciones no necesariamente tienen que ser una producto de la otra, consecuencia de la otra. Pueden ser dos acciones aparte, muy aparte. Yo simplemente estoy diciendo que están sucediendo al mismo tiempo, pero no tienen que ser ligadas, ¿vale? No tienen que ser producto una de la otra. Mientras que los estudiantes hablan, el profesor escribe. Hablar, seguramente muchos de ustedes se imaginan pues que se dice sprechen, está bien. Pero para este contexto es más común utilizar el verbo reden. Reden también es hablar, pero es un hablar un poco más puntual, es como de conversar, ¿sí? Conversar con otra persona, o sea, tiene casi el mismo significado, lo que pasa es que sprechen es mucho más general. Si ustedes dicen sprechen, además de que es una palabra mucho más básica, que es la que todo el mundo aprende de primeras, sprechen es una palabra mucho más amplia, pero hay otras alternativas a este verbo que además es muy básico. Ese es el primer verbo que uno aprende en cualquier curso de alemán, pero hay otras maneras de decir hablar, como por ejemplo reden. Reden es también muy usual y lo tienen que saber porque es definitivamente a uno y es una alternativa a sprechen. Para que no siempre digan sprechen, pues también pueden decir reden. Mientras que los estudiantes hablan con solange. Solange die Studenten reden, schreibt der Lehrer. O sea, mientras que los estudiantes hablan, el profesor escribe. Y con während, ya se imaginarán, es exactamente lo mismo, solamente es cambiar el solange por während y ya está. Während die Studenten reden, schreibt der Lehrer. Y ojito acá con una cosa, y es que este während también es una preposición, ¿vale? Tiene otro uso en otros contextos que eso no lo vamos a ver en este momento, lo vamos a ver después, pero nada más para que no se confundan si llegan a ver el während con otro uso que no sea como para iniciar una Nebensatz, también existe. Como lo que pasaba con seit, ¿se acuerdan? Seit también puede ser una preposición, que era como seit 2 Jahren, desde hace 2 años. Con während también pasa eso,
Solamente que während es una preposición que exige genitivo y puede tener ese uso, nada más para que lo sepan. Aquí estamos viendo el während de conjunción, Nebensatz. So oft. Esta palabra, amigos, quiere decir siempre que o cada vez que, para que lo sepan. Cada vez que él viene, él trae rosas. O lo que es lo mismo, siempre que él viene, él trae rosas con él. Antes de construir esta frase, les voy a puntualizar que traer algo consigo se dice mitbringen, ¿vale? Y es un verbo separable. Aquí la partícula es mit, para que lo sepan. Nada más para que no se confundan, porque si ustedes analizan esta frase, la Hauptsatz, es decir, la frase principal, es la que tiene el verbo separable. Es decir, trae rosas con él. Entonces ahí se separa la partícula. Cada vez que él viene, so oft er kommt, trae rosas con él o consigo. Ojo, este con él lo digo para que sepan que es el verbo mitbringen. No tienen que traducir mit ihm, porque eso está mal. Simplemente sepan que traer consigo se dice mitbringen. Todo eso junto se dice mitbringen. Si fuera solo traer, se dice bringen. ¿Sí ven la diferencia? Trae el rosas consigo. Bringt er Rosen mit. O sea, la frase completa, cada vez que él viene, trae rosas consigo. So oft er kommt, bringt er Rosen mit. Y ese mit que ven al final es la partícula que se separó del verbo mitbringen. Verbos separables, por si no han visto esa lección. Amigos, y la última de hoy, miren esta belleza de palabra. Wohingegen. En la tabla del comienzo esta palabra les aparece como mientras que. Entonces, si han puesto atención al resto del video, seguramente algunos se estén preguntando, pero bueno, eso ya lo vimos. Estaba solange, estaba während, que significaba mientras que. Estaba indem, que era otro mientras que era el del gerundio. Porque viene otro nuevo, que también es mientras que es este wohingegen. Este wohingegen, entiéndanlo más como en cambio, ¿vale? Es como para puntualizar una diferencia de lo que está diciendo la Nebensatz con la Hauptsatz o viceversa. ¿Sí ven? Lo que pasa es que en español también eso a veces se dice como mientras que, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, a él le gusta el rojo mientras que a él le gusta el amarillo, ¿sí? Como para puntualizar que es diferente. Bueno, entonces decimos mientras que. Por eso es que en la tabla les aparece mientras que. Pero en realidad este mientras que de wohingegen se refiere es como a en cambio, ¿vale? En cambio, él hace una cosa, en cambio esta persona hace otra cosa o le gusta esta otra cosa. Puntualizar una diferencia, eso es wohingegen. A él le gustan los autos, mientras que su hermano los odia. Pero recuerden lo que les acabo de decir, mientras que de wohingegen, como es una diferencia, o sea, está puntualizando que son puntos de vista diferentes, pues aquí ese mientras que se debe decir, o es más apropiado decirlo con wohingegen. O sea, esto también se podría decir como a él le gustan los autos, en cambio su hermano los odia. ¿Sí ven? O sea, ese mientras que se puede cambiar por en cambio. Si se puede hacer eso y la frase queda con el mismo sentido, quiere decir que lo deben decir con wohingegen. Entonces, a él le gustan los autos. Esto también se puede decir como él ama los autos, ¿vale? Er liebt Autos. En cambio, su hermano los odia. Wohingegen sein Bruder sie hasst. Este sí, pues se refiere a los autos. Entonces, er liebt Autos. Wohingegen sein Bruder sie hasst. Y ahí ya estamos, amigos. Esos serían por ahora los más básicos, las conjunciones subordinantes más importantes. Se dieron cuenta pues que no son pocas, es simplemente cuestión de que las practiquen y ya van a ver que cuando ustedes se sepan esas palabras, lo que es la expresión se les va a incrementar muchísimo, porque con esto ustedes van a poder armar N.000 frases. Todo lo que digan todos los días llevan este tipo de palabras y cuando ustedes sepan decir esto ya tienen una gran parte de su expresión en el bolsillo. Entonces les sugiero que revisen esto muy a fondo. Gracias por visitarme. Si te ha gustado el contenido, por favor dale like y suscríbete porque viene muchísimo más contenido de alemán. Gracias por tu visita. Hasta luego. ¿Buscas lecciones de alemán personalizadas? Yo te las doy. Consulta la descripción de este video para acceder a más información.